Sonríe. Tiene 24 años. Sabe lo que viene y aún así sonríe. La imagen fue capturada segundos antes de su sentencia final en 1938, en medio de una purga política que arrasó con nombres, títulos y futuros enteros. No es la única. Una reina consorte de Mongolia desaparece del tablero en 1941 tras la misma ola implacable. Un hombre se niega a levantar el brazo ante un líder absoluto en 1936 y queda congelado en una multitud que eligió obedecer. Un fotógrafo arriesga todo para sacar una imagen clandestina mientras tanques avanzan sobre una ciudad europea en 1968. Estas no son fotos antiguas, son detonadores silenciosos. Y lo que estás a punto de ver cambia por completo la idea romántica del pasado. Antes de los antibióticos, un rostro marcado por la sífilis muestra lo que significaba enfermar en 1923. Un técnico de rayos X en 1941 observa su propia mano deteriorada por exposición constante. La ciencia aprendiendo a un precio alto. Un médico japonés colecciona tatuajes extraídos de cuerpos sin nombre, la única colección conocida en el mundo. Una madre abraza a su hijo que logró escapar de un campo de prisioneros en Asia, el gesto detenido justo cuando el alivio vence al miedo. Y luego el contraste. Nosferatu detrás de cámaras en 1922, la criatura del cine convertida en actor sonriente, el terror reducido a maquillaje y luces. Pero no todo es oscuridad. En 1889, un musulmán ciego carga en su espalda a su amigo cristiano paralizado por las calles de Damasco. Dos limitaciones físicas, una sola voluntad. En 1918, Catherine Stinson se convierte en la primera piloto autorizada para transportar correo en Estados Unidos, rompiendo el molde en un cielo que no la esperaba. En 1904, una familia alemana con 8 hijos posa en Ellis Island, esperanza comprimida en una sola fotografía. Y mientras tanto, en 1937, el Hindenburg estalla en llamas en el cielo de New Jersey y con él se esfuma la fantasía de los gigantes flotantes. El futuro puede derrumbarse en segundos. En 1945, las puertas de un tren sellado se abren y las personas que bajan apenas sostienen la mirada. La liberación convertida en un susurro incrédulo. En 1936, un estadio entero alza el brazo al mismo tiempo, excepto un hombre, August Landmeiser, quieto, firme, aislado en medio de miles. La cámara no necesita explicar nada. En 1968, los tanques entran en Praga y un fotógrafo esconde el rollo para que el mundo vea lo que ocurre tras la cortina. En 1937, el Hindenburg arde en el cielo de New Jersey y con él se esfuma la fantasía de los gigantes flotantes. El futuro puede derrumbarse en segundos. En 1935, una tormenta de polvo en Texas convierte el día en noche, familias enteras atrapadas bajo una nube que no deja respirar. En 1935, un perro de la Cruz Roja lleva vendajes hasta un soldado herido en el frente europeo. La lealtad transformada en salvación. En 1915, prisioneros liberados de un tren avanzan tambaleándose hacia la luz. La cámara captura el momento exacto en que el horror cede espacio a la incredulidad. En 1946, un niño austriaco mira sus zapatos nuevos como si fueran un tesoro nacional. En 1956, un padre vuelve tras 10 años de cautiverio, y su hijo ya no es un bebé. Es un adolescente que apenas recuerda su voz. El tiempo también hiere. En 1938, una mujer prueba un cochecito resistente a gas en Inglaterra, la infancia blindada ante un aire que inspira desconfianza. En 1918, un conductor de tranvía en Seattle obliga a usar mascarilla durante la gripe española. Disciplina frente al caos. En 1902, niños trabajadores marchan en Filadelfia exigiendo condiciones dignas, rostros pequeños enfrentando estructuras enormes. En 1903, un inventor francés prueba su motocicleta de una sola rueda, equilibrio extremo sobre una idea improbable.
En 1934, jugadores de voleibol saltan en Venice Beach, California, mientras el mundo se recompone tras la crisis. Contrastes constantes. En 1941, técnicos de rayos X muestran manos marcadas por exposición prolongada, la ciencia avanzando sobre terreno incierto. En 1904, una familia inmigrante alemana posa en Ellis Island, 8 hijos y una promesa comprimida en un instante. En 1928, campesinos soviéticos escuchan la radio por primera vez, tecnología irrumpiendo en hogares de madera. En 1914, pintores del puente de Brooklyn cuelgan de cables a cientos de metros sobre el suelo, la ciudad creciendo sobre vértigo. En 1936, 3.000 obreros posan durante la construcción del Chase Manhattan Bank, orgullo colectivo suspendido entre acero y cielo. En 1940, un hijo corre detrás de su padre que marcha al frente, el niño intentando alcanzar algo que se le escapa. En 1958, Elvis Presley es llamado al ejército, el ídolo convertido en recluta. En 1960, Arnold Schwarzenegger aparece en su mejor forma física antes de convertirse en ícono global. En 1950, jóvenes escuchan música en clase de arte, la cultura filtrándose en la rutina. En 1953, la primera Chevrolet Corvette sale al mercado por $3.450, inicio de una leyenda automotriz. En 1935, un motorhome sobre chasis de camión recorre San Francisco, libertad sobre ruedas antes de que el término existiera. En 1906, San Francisco queda reducida a escombros tras el terremoto y el incendio, estrellas En irreconocibles en cuestión de horas. 1889, la Torre Eiffel aún es esqueleto de hierro en construcción. Obreros diminutos trepando como hormigas sobre una estructura destinada a dominar el horizonte. En 1967, Suecia despierta y cambia de conducir por la izquierda a la derecha, una nación entera adaptándose en una sola mañana. Cada imagen empuja a la siguiente, cada instante encierra una decisión, un riesgo, un giro inesperado. El pasado no es una línea recta, es una sucesión de momentos al borde del cambio, y lo que viene demuestra que incluso lo monumental puede desaparecer sin previo aviso. En 1965, el Chicago Federal Building es demolido para dar paso a un rascacielos genérico, décadas de historia reducidas a polvo administrativo. El progreso también borra. En 1874, la Biblioteca Pública de Cincinnati exhibe balcones de hierro fundido repletos de libros, un templo del conocimiento que ya no existe. En 1885, el rostro de la Estatua de la Libertad yace separado antes de su ensamblaje final, un ícono aún incompleto, vulnerable, casi humano. En 1887 y 1888, la Torre Eiffel crece pieza por pieza. Obreros suspendidos sobre el vacío convierten hierro en símbolo eterno. En 1914, trabajadores del Tower Bridge posan en la estructura recién levantada, confiando en que el acero sostendrá generaciones. En 1927, el Bugatti Type 41 Royal Coupé Napoleón deslumbra con lujo desmedido, reflejo de una élite que cree que la elegancia es infinita. En 1938, Moving Day en Nueva York muestra calles llenas de muebles apilados, familias obligadas a abandonar hogares cuando el alquiler vence. El sueño urbano puede quebrarse en una sola fecha. En 1939, una familia desalojada vive en un campamento temporal en Missouri, dignidad intentando sobrevivir en medio de la incertidumbre económica. En 1949, casas en Pittsburgh observan desde la colina el humo constante de las acerías, prosperidad envuelta en niebla industrial. En 1957, una cantina de empleados en Disneyland revela la maquinaria detrás de la fantasía. Incluso la magia necesita descanso. En 1950, un tocadiscos Philips convierte el salón en pista privada, la música viajando en surcos de vinilo. En 1969, la multitud de Woodstock se extiende hasta el horizonte. Idealismo, rebeldía, identidad, todo concentrado en 3 días.
En 1969, los Concorde alineados en Heathrow parecen flechas supersónicas listas para perforar el tiempo, lujo aéreo que hoy pertenece a otra era. En 1903, Westminster Bridge observa el paso de carruajes y tranvías, dos épocas compartiendo el mismo pavimento. En 1917, carruajes tirados por caballos conviven con tranvías eléctricos en Manhattan, transición capturada en una sola esquina. En 1920, un restaurante drive-in en Los Ángeles anticipa la cultura automotriz que dominará el siglo. En 1953, un niño practica distanciamiento social durante una coronación en Inglaterra, décadas antes de que el término se vuelva cotidiano. En 1911, una invitación al lanzamiento del Titanic promete grandeza absoluta. Nadie imagina el giro que convertirá ese evento en advertencia histórica. En 1915, un camarero parisino posa con porte impecable, la elegancia como uniforme diario. En 1944, Albert Einstein aparece como profesor, mente brillante en gesto sencillo. En otra imagen, usa pantuflas peludas, recordándonos que incluso los genios pisan suelo común. En 1955, Midtown y Lower Manhattan dibujan una silueta que aún está en construcción. La ciudad jamás termina de reinventarse. En 1906, el Ford Model N Roadster anuncia una nueva movilidad accesible. En 1953, la Corvette inaugura una era de velocidad y deseo. En 1928, mujeres lavan ropa en aguas termales de Islandia, tradición que resiste frente a la modernidad. En 1936, policías de Nueva York reparten juguetes a niños necesitados, autoridad convertida en alivio temporal. En 1957, una llama camina por Times Square, la excentricidad irrumpiendo en la rutina urbana. En 1914, Chester McDuffie prueba un traje de buceo blindado y establece un récord en las profundidades, el océano como frontera final. En 1922, hombres observan las estatuas Moai en Isla de Pascua, interrogando silencios milenarios. En 1888, las tumbas de una mujer católica y su esposo protestante están separadas por un muro en Países Bajos. Incluso el amor enfrenta divisiones que persisten más allá de la vida. En 1907, comunidades nativas americanas miran a la cámara, conscientes de que su mundo está cambiando para siempre. En 1958, Elvis parte al servicio militar. El escenario se apaga y el uniforme toma su lugar. En 1960, Arnold aún es solo un joven musculoso, con ambición desmedida, sin saber que Hollywood lo espera. Cada imagen revela algo que creíamos permanente, pero no lo era. Edificios desaparecen, íconos envejecen, innovaciones quedan obsoletas, multitudes celebran sin prever lo que vendrá, y en medio de todo, personas comunes sostienen decisiones que definen generaciones. El pasado no es estático, es frágil, cambiante, lleno de momentos que parecían insignificantes y terminaron marcando un antes y un después. Y todavía falta el contraste más contundente, cuando una vida completa cabe en dos fotografías. En 1896, un joven de 15 años se pinta a sí mismo con mirada desafiante. En 1972, el mismo hombre con 90 años vuelve a mirarse al espejo y se retrata otra vez. Entre esas dos imágenes hay más de 50.000 obras. Es Pablo Picasso. Dos fotos, una vida completa comprimida en contraste puro. Juventud y vejez, inicio y cierre. El tiempo no pide permiso. En 1886, la familia Minier posa frente a su casa en Pensilvania. Todo parece firme, todo parece definitivo. Décadas después, esa tierra ya no será la misma. En 1967, Suecia despierta y decide cambiar de conducir por la izquierda a la derecha, un país entero modificando hábitos en cuestión de horas. No es solo tráfico, es mentalidad. En 1889, la Torre Eiffel aún es una estructura esquelética, obreros diminutos trepando como hormigas sobre una estructura destinada a dominar el horizonte. Innumerables avisos indican que los trenes no funcionan, y aún así la gente sigue intentándolo, como si la esperanza pudiera doblar una realidad. En 1969, el muro de Berlín dividía un mundo,
y hoy solo quedan fragmentos dispersos. El abuelo del profesor nació en el siglo XIX, construyó un tren que funcionaba a vapor, viajó por el mundo, y esa porción de historia parece imposible hoy en día. Todas estas imágenes fueron reales, todas existieron y marcaron cambios en tiempos diferentes, y aún así solo son retazos de tiempo congelado frente al desafío más grande, la intervención de la inteligencia artificial en nuestra percepción de la realidad. Todos los animales que mencionamos, todas las máquinas, todos los edificios, todas las ciudades y todos los eventos tuvieron un inicio y un final, y muchos de ellos estuvieron destinados a hacerse historia. La inteligencia artificial toma información del pasado para predecir el futuro, pero la realidad es que todo aquello que predice ha sido creado con imágenes que tienen un inicio y un final. Y en este mundo de cambio constante, entender que nuestra realidad es frágil y única nos permite apreciar cada momento y no validar lo que la inteligencia artificial predice En como una realidad 1938, absoluta. Moving Day en Nueva York muestra muebles apilados en las aceras, contratos vencidos, hogares vacíos. El progreso no siempre incluye a todos. En 1949, Pittsburgh vive bajo humo industrial constante, prosperidad y contaminación abrazadas en la misma imagen. En 1911, una invitación al lanzamiento del Titanic brilla con promesas de grandeza absoluta. Nadie imagina cómo terminará esa historia. En 1953, un niño practica distanciamiento en una celebración real en Inglaterra, décadas antes de que el término sea cotidiano. En 1907, comunidades nativas americanas miran a la cámara, conscientes de que su entorno está cambiando sin retorno. En 1888, dos tumbas separadas por un muro muestran que incluso el amor puede dividirse por creencias. En 1915, un camarero parisino posa impecable, elegancia como identidad. En 1944, Einstein aparece en clase. En otra imagen, usa pantuflas peludas. Genialidad y sencillez conviven sin conflicto. En 1936, 3.000 obreros posan en lo alto de un rascacielos en construcción. Orgullo colectivo suspendido sobre acero. En 1958, Elvis deja el escenario para vestir uniforme militar, el ídolo convertido en ciudadano común. En 1960, Arnold es solo un joven con ambición física descomunal. El mito aún no nace. Cada imagen desmonta la ilusión de permanencia. Edificios caen, innovaciones quedan obsoletas, multitudes celebran sin prever consecuencias, héroes envejecen, imperios se transforman, y al final todo se reduce a una fotografía que alguien decidió tomar en el momento exacto. Dos retratos de Picasso bastan para entenderlo. El pasado no está congelado, está respirando detrás de cada imagen, esperando que alguien lo mire de frente y entienda que lo que hoy parece eterno, mañana será apenas un recuerdo en sepia. En 1936, un hombre queda inmóvil mientras miles a su alrededor levantan el brazo al unísono. No grita, no corre, solo permanece firme. La cámara lo inmortaliza. Décadas después, esa imagen se convierte en símbolo de resistencia silenciosa. En 1940, un niño corre detrás de su padre que marcha al frente. Intenta alcanzarlo. No puede. El paso del adulto es más largo. La escena dura segundos. El efecto, años. En 1946, otro niño recibe zapatos nuevos después de que su país queda reducido a escombros. No sonríe con euforia. Los observa, como si intentara comprender qué significa empezar de nuevo. En 1956, un hombre vuelve a casa tras 10 años retenido en territorio extranjero. Su hijo ya no es un bebé. El abrazo tiene una década de retraso. En 1935, una tormenta de polvo avanza sobre Texas como una pared viva. Las casas desaparecen dentro de la nube. El paisaje se borra. En 1968, tanques entran en una ciudad europea y un fotógrafo esconde el rollo para que el mundo vea lo que otros intentan ocultar. En 1937, un dirigible gigante se convierte en fuego suspendido en el aire. El futuro que prometía lujo y elegancia se desvanece frente a todos. En 1918, un conductor de tranvía exige mascarillas en plena gripe española.
Disciplina frente a incertidumbre. En 1940, una madre prueba un cochecito resistente a gas, la infancia protegida ante un aire que genera desconfianza. En 1904, 8 niños inmigrantes posan en Ellis Island. No saben qué les espera, solo saben que no pueden volver atrás. En 1928, campesinos escuchan la radio por primera vez. Voces invisibles atraviesan paredes. El mundo ya no es tan grande. En 1914, pintores del puente de Brooklyn cuelgan sobre el vacío. La ciudad crece gracias a personas que trabajan a centímetros del abismo. En 1951, veteranos se reúnen en Arlington, uniformes doblados, miradas que cargan recuerdos que no necesitan palabras. En 1958, Elvis cambia el escenario por uniforme militar. La fama también obedece reglas. En 1960, Arnold posa con ambición desbordante. Aún no es leyenda, solo es disciplina repetida todos los días. En 1969, Woodstock se convierte en océano humano, idealismo concentrado en música. En 1986, los Concorde prometen atravesar continentes en horas. Hoy ya no vuelan. En 1965, un edificio histórico en Chicago cae para dar paso a otro sin alma. El progreso también elimina. En 1889, la Torre Eiffel aún es esqueleto metálico. Nadie imagina que resistirá generaciones. En 1896 y 1972, Picasso se retrata al inicio y al final de su vida. 2 imágenes, una historia completa. El tiempo no necesita permiso para transformar rostros, ciudades, ideas. Lo que parecía eterno termina archivado en una caja. Lo que parecía pequeño termina definiendo una época. Las fotografías no cambian el pasado, pero cambian cómo lo entendemos. Y cuando las miras todas juntas, algo queda claro. El mundo siempre ha estado al borde del cambio. La pregunta no es qué pasó antes, la pregunta es qué de lo que hoy consideramos normal se convertirá mañana en una imagen que alguien mira.